¿Qué representa, por ejemplo, Irán? Veíamos esto que no está primero fundamentado el ataque que hizo Estados Unidos contra Irán, Jesús López, y qué tanto puede representar amenazas hacia Estados Unidos y en la estabilidad del mundo esta situación. Hola, ¿qué tal, Luis? Muy buenos días, gracias por la invitación y muy contento de estar en tu programa. Mira, bueno, voy por partes. Lo primero me dices qué implica todo esto que está pasando, qué representa Irán. En realidad, la pregunta sería qué representa Estados Unidos para la paz mundial y qué representó anteriormente. Porque recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos construye instituciones, construye el orden mundial apoyado por Europa y después con Rusia, y llega Donald Trump, y Donald Trump ha estado saboteando el mismo orden internacional, las mismas instituciones internacionales que crearon sus antecesores, justamente para que Estados Unidos pudiera liderar como superpotencia, pero también como una hegemonía. Entonces, ¿qué representa Irán? Irán está representando ahora en la región del Medio Oriente el otro significativo en términos de desarrollar una estrategia que yo le llamo de influencia defensiva, Luis, porque al ser sancionado de manera reiterada por Estados Unidos, empieza a crear su propia tecnología bélica, empieza a recibir también tecnología, pues armamento de Rusia, de China, y empieza a equilibrar a través de un grupo que se llama Quds, que justamente este grupo Quds son fuerzas especiales de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que se encarga en el extranjero, como al estilo de la CIA, de transferir tecnología, de entrenar, asesorar y de alguna manera planificar estrategias de resistencia contra los aliados de Estados Unidos. En este caso estamos pensando en Israel y en Arabia Saudita, en la región, para, digamos, equilibrar entonces toda la fuerza bélica que estos aliados de Estados Unidos y Estados Unidos directamente desarrollan en la zona, porque la zona hace parte de lo que ya decía John Howard Mackinder, hace parte de la tierra corazón, la tierra que si se domina la isla euroasiática, y si se domina la isla euroasiática, pues se domina el mundo. Entonces, por eso las potencias mundiales están muy interesadas en dominar esta zona, y bueno, pues los agentes o las potencias regionales, en este caso Irán como potencia regional emergente, desarrolla sus estrategias defensivas. El fondo entonces es un dominio, dices, la zona, ¿por qué? ¿Por petróleo también? ¿Por qué otros, qué, todos los factores que hay ahí, por ejemplo? Pues mira, es que se le llama la tierra corazón, porque como el corazón bombea sangre, y en esa región del mundo pues se encuentra el petróleo más refinado y más de más alta calidad, el gas natural más limpio que puedas encontrar en otra parte del mundo. También si subes a los montes Urales, en el caso de Rusia, encuentras también las reservas de agua dulce también más importantes, y porque además estratégicamente es el cruce de todos los caminos hacia África, hacia el continente asiático y hacia Europa. Y por otro lado, te encuentras con que diversos países ahí en la región eh, prácticamente pues confluyen en términos de creencias religiosas, de prácticas culturales, que si por un lado incentivas un cambio de paradigma, pudieras como someterlo y después imponer los precios de los hidrocarburos, que son prácticamente, Luis, los que mueven la globalización. Es decir, o sea, no solamente es la dominación por la dominación misma, sino la dominación porque a partir de ella podrías lucrar económicamente, por ejemplo, en términos de la especulación financiera en torno a los precios de los hidrocarburos, por un lado, pero también en torno a reactivar el comercio de las armas. Porque imagínate, Luis, que, por ejemplo, Estados Unidos, de acuerdo al CIPRI, este think tank de Estocolmo, que lleva, digamos, el conteo de lo que los países gastan en armas al año, Estados Unidos gasta, o en 2018 por lo menos gastó 650,000 millones de dólares, solamente en 2018. Y tienes, por ejemplo, a Irán, que alcanzó a gastar 13,000. Entonces, cuando los pones vis a vis o face to face, cara a cara, prácticamente es insignificante lo que Irán gasta con respecto a lo que gastó Estados Unidos. Sin embargo, imagínate que te haces de tantas armas, compras un montón de equipo, compras uniformes, prácticamente tienes una estructura
belicista para tener un aparato militar portentoso. Y después no hay guerras, no hay conflictos en donde invertir todo esto, pues prácticamente lo hemos visto sistemáticamente los Estados Unidos de alguna manera detonan conflictos bélicos para poder reactivar la economía en torno al comercio de armamento. Ay, es un enfoque, la verdad, muy interesante que pones a debate, Jesús López Almejo, especialista en relaciones internacionales. ¿Crees tú en este conflicto hay aliados, ¿no? Porque veo también Rusia, China protestando, inclinándose hacia Irán, ¿no? Irán que es aliado de Siria, Siria aliado de Rusia, y la OTAN, por otra parte, la OTAN que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial para protegerse contra Oriente, bueno, o que la Occidente integra la OTAN, ¿no? Y se activa de acuerdo a las amenazas o la guerra que hay, en este caso que es los países europeos, vaya, con Estados Unidos. ¿Pudiéramos estar asistiendo a una tercera guerra, así como la gente lo está interpretando, o es exagerado, Jesús López? ¿Y quién ganaría? Me parece que sí es un poco exagerado porque ahora estamos justamente ante una vorágine de noticias falsas, alarmistas, en donde la nota roja generalmente es la que predomina. Sin Ujú. embargo, si tú recuerdas, cuando el 11 de septiembre, por ejemplo, del 2001, Estados Unidos anunció que iba a hacer toda una estrategia de retaliación contra los culpables del ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono, imagínate, al Pentágono, y que iba a responder con toda su fuerza, los rivales de Estados Unidos en la región del Medio Oriente y también los rivales internacionales naturales, en este caso sus competidores como China o Rusia, guardaron la mesura, no intervinieron, apoyaron la coalición internacional. Estados Unidos entró en Afganistán, se empantanó ahí, pero prácticamente al dejar de hacer lo que tenía que hacer, eh, digamos que de pensar que pudiera haber desencadenado una tercera guerra mundial desde entonces, pues se convierte en un problema de una potencia mundial en una región en la que se empantana. Después cuando atacan en Irak en 2003 contra Saddam Hussein, fíjate, China tenía como 40,000 millones de dólares de inversiones en Irak, en las cuestiones de la industria petrolera, y también Rusia tenía como unos 20,000 o 30,000 millones de dólares. Los perdieron porque vieron que prácticamente en Washington había la decisión fundamental de derrocar a Saddam Hussein por un lado y de establecer un orden en Irak que le fuera más favorable a Estados Unidos para poder poner o imponer los precios del petróleo de una forma que le conviniera a Estados Unidos. Sin embargo, China y Rusia en la actualidad ya no están dispuestos a permitir que Estados Unidos les vuelva a generar las mismas pérdidas en sus inversiones, y entonces tanto China como Rusia, más que ser aliados de Irán, Luis, lo que están haciendo es defender sus propias inversiones en la región, porque pues por un lado, Sí, de obvio, acuerdo por a el las gas, teorías sí, geopolíticas, obvio. Por los intereses de Rusia en el gas también, pues vaya, en la zona. Eh, efectivamente, porque pero, recordemos también que Irán entra en la lista de los top 5 de productores y comercializadores de gas natural, pero también de petróleo. Y en esas ideas, pues China como una potencia mundial emergente que prácticamente está fundamentando su crecimiento económico, como ya lo hizo Estados Unidos, como lo hacen otras potencias occidentales, pues en el consumo de petróleo. Entonces ya no están dispuestos a permitir. Por eso es que Donald Trump también está dudoso de si responde o no, porque prácticamente tú sabes que la estrategia de Trump es vociferar. Y una vez que se le ponen enfrente firmes, entonces Trump lo dice desde su libro, a los que se ponen firmes los respetamos, a los que se muestran nerviosos los aplastamos. Y mire claro. que parece que la teoría de su libro está funcionando porque ayer yo esperaba un comunicado oficial en la noche y prácticamente pues manda un tuit hasta suave, ¿no? Digamos que nos acostamos con la mejor noticia que nos pudimos haber acostado de que Estados Unidos iba a tomar las cosas con calma. Sí, en conclusión entonces, Jesús López, te vamos a estar consultando. ¿Tú crees que haya un interés entonces, es más interés económico, comercial de lo que está ocurriendo? Porque es un arrebato esto, para mí, digo, lo que está más claro es que es un arrebato, no está fundamentado la acción bélica de Estados Unidos. ¿Estarás de acuerdo? Sí, totalmente. Pues mira, me parece que aquí no hemos mencionado un actor clave, que es un actor regional o internacional como es Israel. Israel tiene por lo menos 2 décadas intentando provocar una guerra entre Estados Unidos e Irán y ha presionado desde sus lobbies, que son muy poderosos en Washington, a hacer que Estados Unidos
presione a su vez al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a las mismas Naciones Unidas y a la misma Unión Europea a que eleven las sanciones en contra de Irán bajo el argumento de que Irán estaba desarrollando tecnología nuclear con fines bélicos y que eso ponía en riesgo la estabilidad de la zona. Parece que Donald Trump, en un contexto electoral, intentando que sus votantes patrioteros, sus votantes duros, lo vean como un héroe bajo tesis orwellianas, ha mordido el anzuelo de Israel, porque Irán pues representa también el que ha equilibrado las cosas frente a la amenaza bélica que históricamente Israel ha representado en la zona contra Líbano, contra Egipto, contra la misma Siria y contra los palestinos oprimidos históricamente por Israel, en donde pues prácticamente Irán, a través de esta fuerza Quds, con Hezbollah, con el apoyo al Hamas y con el apoyo al Bashar al-Assad, había estado equilibrando. Parece que Trump, en un contexto donde también bajo tesis orwellianas, decía yo, necesita demostrarle a su gente, a sus votantes duros, que aún en el contexto del juicio político en el que se encuentra y que se va a pasar al Senado, no está derrotado, no está de rodillas según él. Y entonces, pues mira, que le sigue el juego a los lobbies del armamento, a la industria petrolera y principalmente a su aliado estratégico en la región, Israel, que desde cuando quiere que intervenga en la guerra contra Irán. Pues yo lo veo más así también, exactamente, porque está el impeachment en medio, está la reelección, como a los tiempos romanos, ¿no? Es decir, voy perdiendo la popularidad, me invento una, es decir, y divido la opinión y mando un mensaje exactamente a una base dura que me va a salir. Vaya maquiavelismo en nuestros gobernantes, y de Trump se puede esperar todo. Te agradezco mucho, Jesús. Vamos a estar en contacto contigo, como siempre, la verdad. Un internacionalista de mucho conocimiento, como ya lo escuchó usted. ¿Algo más que quieras agregar para concluir que no te haya preguntado? Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar con tu audiencia. Y nada más para cerrar, yo les recomiendo siempre a la audiencia que cuando nos intentan vender la idea de que en la región hay una violencia per se por el tema religioso, que más que pensar en temas religiosos, que generalmente es por donde la prensa en general, de manera simplista, relaciona, digamos, los conflictos a la religión, sigan la pista del dinero. Es decir, Luis, ¿quién se beneficia del desorden militar, del desorden social, de la inestabilidad política de las regiones en términos económicos? ¿A qué empresas, a qué industrias, a qué corporativos multinacionales y a qué Estado-nación le sirve la inestabilidad de otros? Y entonces vamos a encontrar más respuestas de las que nos imaginamos. Muchas gracias. Gracias, estamos en contacto. Volvemos, tenemos otra especialista, ¿verdad? Desde San Francisco, también desde el Washington Center, ella es del Washington Center, porque es el tema ahorita mundial, ¿eh? Se está circulando por todos los WhatsApps esta información. Ahorita el tema se pone interesante. Abrí yo una encuesta en Twitter también y vamos a seguir preguntando si está de acuerdo usted que se eliminen las fiestas del PITIC. Pues dice, ya la gente me está contestando, oye, pues también el FAOT se gasta 40 millones en el gobierno del Estado, la Expo, se pone bueno el tema, ¿eh? Es hora que los gobernantes tomen decisiones y decidan qué le quieren dar a los ciudadanos. Los ciudadanos están molestos. Lo que sí está claro es que no quieren aumento de regidores, de salario y ni nada al respecto. Volvemos con eso también y mucho más aquí en Proyecto Puente.